Señores, son las 9 de la mañana, 10 minutos. Sean todos bienvenidos. Es Mix 104.5, es nueva hora. Y recordar nuestro canal de YouTube que es Mix con 2X. Usted se suscribe. Tenemos allí contenido para que usted, si se perdió de algo, bueno, usted le eche un vistazo y pueda conseguir entretenerse con nosotros. Está con nosotros una gran invitada, una chica joven que sabe muchísimo y además que de verdad que estoy muy emocionado y muy honrado que nos visite Erika Infante, además licenciada en Ciencias Económicas y Gestión Financiera, graduada con summa cum laude, de gente que sí sabe, ¿eh? Y que está con nosotros aquí. Demasiado inteligencia en una Sí, sola persona. yo dije, imagínate, ¿cómo hago? ¿Cómo la saludo? O sea, que hago reverencia. Que su majestad, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hago reverencia? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo saludan al Papa? Es todo bueno. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, feliz, qué lindo se siente, qué buena vibra ahí No, en linda esta estás tú. cabina, corazón, que a mí me honra, de verdad que basta solo con ser buenos amigos, un buen gesto, una bonita plática y un bonito saludo, no se necesita tanta reverencia. Claro, Además, yo creo claro. que decía un sabio que lo único que yo sé es que yo no sé nada. Entonces, yo creo que una de las cosas Te que estoy nos diciendo. hacen intelectuales, de las cosas que nos hacen que otros también pues se puedan identificar, es en la simpleza del saber. Yo creo que nosotros con muchísima humildad nos hemos preparado para aportar a nuestro país desde lo poquito que es el conocimiento y así sumar un granito de arena a esta sociedad que tanto lo necesita. Mira, Así ya, es. y ese, 2 segundos y ya sacó 6 punchlines. Uno detrás del otro. Sí, ahí. me gustó. Yo no sé, lo único que sé es que no sé nada. Exacto. Voy a decirle así a mi esposa más tarde que me pregunte algo. Mira, Erika. No, ahí hay problemas. Sí, seriamente. Porque Evita, Cris, evita. ayer me mandaron a comprar algo en el supermercado. ¿Cómo se llama? Un desodorante. Ajá. Y yo siempre la critico a ella porque ella ve mucho la parte de vencimiento. Y yo, ¿para qué tú pierdes tiempo revisando ¿Qué vencimiento? para qué? Y al- Cuidándose ella. Claro. Oh. Es una naturalidad de Normal. capacidad de ser mujer. Y mira Bueno, que ¿Y sabes qué? Compré un producto vencido. Y cosas que pasan. Y yo, tienes razón, Andrea. es lo Entonces, que mira, hace. ayer estábamos entonces ambos en el supermercado y lo tuyo fue por algo que te mandó tu esposa. Ajá. Yo, como fémina, que nos toca hacer la compra y todo, y como joven al fin, teniendo un salario X, pues me sorprendo cada día más, los cuales uno va al supermercado y se topa con la alza que tienen los productos. Pero no tanto eso, también me preocupa mucho el tema del dólar, que para eso es que tenemos al especialista aquí para que nos diga cuáles son los pros y los contras del alza y la baja del dólar en la República Dominicana. Vaya, pero una introducción de oro. Ay, ay. Sí, mira, realmente viste en la diana. Uno de los impactos que tiene la estabilidad o la alza del dólar es reflejado de manera directa en los productos, porque nosotros somos un país con una gran cantidad de productos importados. La República Dominicana tiene al día de hoy un déficit en la balanza comercial. Significa que nosotros importamos más de lo que exportamos. Y uno de los grandes costos que tiene esto al final es en la cantidad de dinero o de dólar que puede costar esta en el flete. El flete es el costo total o el costo de transferencia que tiene un producto al momento de llegar al muelle. Claro. Que al final terminan pagando ¿quiénes? Pues el consumidor final. Exacto. El consumidor final es quien termina pagando el aumento de la misma. Pero también el alza del dólar no solamente un impacto directo en los precios, que resulta como un medio o un método que los gobiernos han utilizado para inflar los precios. ¿Por qué? Vimos recientemente una alza abrupta, en el que de un día para otro, o en apenas menos de una semana, el dólar estuvo de 60 y pasó casi al 63, causando incertidumbre en la República Dominicana, pero sobre todo en los activos financieros. ¿Qué significa esto? Una estabilidad de la moneda, de la cual somos tan dependientes, provoca de que la gente pues perciba incertidumbre en su día a día, por la cantidad de interés que tiene un préstamo, ya sea hipotecario, personal y demás, Sí. pero sobre todo en la parte de inversión internacional. Cuando hay incertidumbre en un país, pues los mercados financieros hacen recesión económica. En ese momento vimos que conseguir $1,500 de manera líquida era imposible. Sí. La propia presión de la escasez hace que se dispare y se aumenten los precios. Pero ¿qué hace un Estado cuando necesita aumentar sus impuestos
y cuando una propuesta de reforma fiscal no le fue suficiente, pues deja que el dólar esparza su precio, aumentan los precios de manera irregular Sí. y pues entonces asume la disminución del mismo porque es controlable. Al día de hoy vemos que el dólar está a 59 puntos y algo, la compra y tanto la venta. O sea que lo que causaba como un medio de incertidumbre al día de hoy es un problema resuelto, pero por la propia presión de un sistema financiero que le causó incertidumbre, la inestabilidad y, bueno, el margen que pudiera tener esta de error ante el propio Banco Central. Entonces, ¿qué sucede cuando también esto se ve afectado en espacios internacionales? El dólar es una moneda internacional y el peso local está valorado a través de ella porque nosotros tenemos temas de acuerdos comerciales, compra y demás con Estados Unidos al ser nuestro principal socio comercial a través del DERECAFTA y lo que pase a nivel internacional, aunque usted no lo crea, díganse las guerras en Ucrania con Estados Unidos, la gran crisis comercial que podemos comentar incluso sobre la partida arancelaria que ha establecido Donald Trump en todos los países de Latinoamérica que afecta de manera directa a la República Dominicana. Haciendo paréntesis a eso, he escuchado muchas personas que están muy ajenas al tema, que podría decirse que son hasta llegar a ser ignorantes, porque dicen, a mi país no le afecta la guerra de Ucrania, a mi país no le afecta que Estados Unidos rompa relación con tal país, a mi país no le afecta que se haya firmado un tratado de tal país con tal país. Y es bueno que lo menciones y hagas énfasis en esto, porque el dominicano muchas veces pasa por ignorante por la misma situación donde acabas de mencionar, que quizás las situaciones extranjeras sí nos salpican a nosotros y nos salpican a la economía. Volviendo al tema del dólar, me sorprende mucho y siempre me ha creado la duda y en mi cabeza. Entonces, si el dólar sube, o sea, tiene un alto valor, el peso dominicano se desvalúa. Así es, totalmente. Sí, claro, porque nuestro peso dominicano no está apreciado de la misma magnitud del mismo y como nuestra capacidad de compra se limita, entonces automáticamente la desvaluación de la moneda hace que exista una incertidumbre en el mercado, pero sobre todo de que de manera internacional, cuando tú la vas a cambiar, por ejemplo, si tú rentas un apartamento en dólares, en $1,500. Ese punto quiero tocarlo. Tú rentas un apartamento en $1,500, pero tu sueldo es en peso dominicano. Entonces, cuando tú haces la transferencia y la conversión de tu peso dominicano, tú la haces ahora mismo, por ejemplo, tú conviertes 60,000 pesos en dólares, tú hay un excedente, un déficit exactamente en el pago total de tu apartamento. Entonces, ¿qué sucede cuando la devaluación de la propia moneda surge en un país donde depende tanto del dólar o de la misma, donde esa ya se ha convertido en general dentro de un mercado, pues sufre la sociedad de manera directa. Yo tengo una pregunta en relación a esto de los apartamentos y hasta de la compra de muchos artículos que aquí en República Dominicana estamos viendo que se está utilizando, cómo se ponen cosas en el mercado, ya sean apartamentos, ciertos productos, incluso hasta aquí de la misma comunicación y demás, que lo están cobrando en dólares. Hasta servicios que presta una persona lo cobra en dólares. ¿Usted cree que o en qué no afecta, que es mayor, es la pregunta en general, o es sancionada también? O sea, dos preguntas en una. ¿Es sancionado esto de que todo lo que está a la venta, alquileres, venta de productos y equipos en la República Dominicana, todo está siendo valorado en dólares y no en pesos dominicanos? Sí, mira, primero... ¿Esto puede ser penalizado? Primero hablar un poco de lo que mencionaste, de lo que pasa a nivel internacional. Mira, nosotros somos un país en vía de desarrollo, la República Dominicana, que en el tiempo ha podido percibir una cantidad de ingresos pese a sus principales sectores, el sector servicio, el sector informal, el turismo y que la gran capacidad que nosotros tenemos de producir riqueza. Tanto es que el Producto Interno Bruto de nuestro país, que es lo que nosotros generamos de manera natural, está casi valorado o tiene una ascendencia de casi $2 billones. Lo que eso significa es que toda su partida presupuestaria aumenta. Entonces, lo que pasa en otros países afecta de manera directa a nuestros comercios. Nosotros no producimos gasolina, nosotros no producimos gas licuado de petróleo, nosotros no creamos vehículos. O sea, nosotros solamente producimos materia prima, productos orgánicos, lo que significa que eso... también, mujeres bonitas. También. Entonces, esa producción que nosotros tenemos no la podemos transformar al día de hoy porque no contamos con una economía de industrialización que eleve la competitividad con otros países. Entonces,
Entonces, como esa propia estabilidad del precio de esos artículos que necesitamos para subsistir, como por ejemplo los productos farmacéuticos, Sí. Los vehículos, todo el tema de la parte comercial en China, por ejemplo, que Exacto. ahora la parte asiática ha tenido un gran margen en nuestro país y eso, hay muchísimos microempresarios y emprendedores que dependen de esos sectores. Entonces, cuando hay una guerra comercial en otros países y una propia inestabilidad en otros países, sí afecta de manera directa, por lo que para eso un gobierno debe de mantener relaciones diplomáticas estables y negociaciones económicas con otros países inteligentes para que no afecte de manera directa la percepción en nuestro país. En otro orden, mencionabas que si había sanciones para aquellas medidas que la gente toma ante un mercado. Sí. Mira, nuestro mercado está muy desorganizado. Desde la parte organizacional propia de las empresas ante la propia institución, en este caso industria y comercio, Sí. ¿entiende? Que es la reguladora de este tipo de cosas. Recientemente se anunció en el Congreso de la República Dominicana que se iba a tratar el tema de alquiler por ese mismo tipo de cosas. O sea, ¿qué derecho o cómo se pudiera guardar el ciudadano al momento de alquilar un apartamento en que su devaluación o su evaluación del costo no sea en dólares, sino que sea en pesos dominicanos, porque es en donde está evaluado también su propio salario? Entonces, yo creo también que hay algo que se llama el derecho a la propiedad. A mí nadie me Claro. puede decir como propietaria cómo voy a vender mi inmueble Tienes o cómo razón. lo voy a alquilar. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de las diferentes cámaras, la Cámara de Cuentas y la Cámara del Senado, ejecutar un proyecto de ley y desde una intención del presidente de la República, que es el que elige y gerencia nuestro país, para que este tipo de proyectos puedan ser ecuánimes para la sociedad y que tanto el alquiler o el propietario como el que alquila sea justo dentro de ello. Y en base a los servicios, yo creo que la regulación del servicio es una de las cadenas favorables de la economía. A ver. Y un servicio final no es una necesidad, por ejemplo, como un Ok. alimento. No está en manos de un Estado. O sea, una persona puede cobrar lo que crea. quiera, lo que Por el entienda valor su de su servicio, Ok, exactamente. ok. Está con nosotros Erika Infante, ella es licenciada en Ciencias Económicas y Gestión Financiera y nos habla hoy de todo lo que usted necesita saber en cuanto a economía. Uno de los puntos que hemos tocado es en cuanto, ¿cuál es el impacto que tiene la subida y la bajada del dólar en nuestro país? Pasado de que la economía se basa en esta moneda internacional y que, bueno, realmente es bien importante y muchas personas a veces ignoramos la situación. Hablando de todo lo que comentabas, y maravilloso, ¿verdad? Que todo el desarrollo que nos dice y muchas personas que ahora nos están escuchando Hasta van a bonito entender, suena. van a entender cosas que a veces uno ignoraba, porque esto de que cuando Así es. cuando hay conflictos internacionales impactan nuestra economía, eso Claro. la gente como que, no, ese es payaso, es lejos, aquí No, no cabe y nada de eso. haciendo el aclarando, Ujú. sabemos que en la República Dominicana predominan mucho los trabajos informales. Sí. Así es. Predominan mucho, digo informales, aquellas personas que trabajan como taxistas en plataformas de Uber, ya Ujú. sea en motores, en vehículos, también personas que trabajan hasta sin contrato, que simplemente ganan es una comisión en donde están laborando. Así es. Y es muy bueno que escuchen, usted que va en su vehículo ahora mismo de regreso a su trabajo después de dejar a los niños, o usted que está trabajando ya en su servicio de taxi o de delivery, es bueno que usted sepa cómo se está manejando el peso en su país, porque esto nos afecta a todos, hasta el que limpia vidrios en la Así calle es, le afecta. claro que sí. Le afecta de manera directa porque nadie en un país está exento a las medidas que se toman. A veces nosotros decimos, mira, a mí no me importa porque qué sé yo lo que está pasando en Ucrania. Exactamente. Pero al final cuando usted va a echar gasolina a su motor, a su Me lo pasola, a dice, su me lo vehículo, a su carro, pregunta. que no sabe cómo entonces eso es incontrolable. Y todavía echa Sí. gasolina a 29.90, a 295 el galón, por ejemplo. O no recuerdo ahora mismo en cuánto te... No ha bajado nada, no ha Entonces bajado tú nada. dices, mañana tú no sabes si va a estar a un precio más o lamentablemente no hay una regulación de ello. Entonces también cuando tú vas al supermercado, tú Claro. dices, ¿por qué todo aumenta? Es justamente por Es eso. el nombre que le han puesto Claro. las amas de casa al supermercado, la La casa, casa del terror. Ahí Así está. es. Es lamentable. Erika tiene una increíble contenido en redes sociales. Le invito a seguirle. Erika Infante Piso. Al final, usted coloca allí. Y hay una de las cosas, un material que
tú colocaste hace algunas semanas, que bien interesan, donde tú respondes ciertas preguntas de gente que te pide tu opinión y tu asesoría. Alguien te preguntaba que cuánto debería ganar una persona en República Dominicana en salario para vivir estable, cómodamente. Para sobrevivir más o menos. Sí. Y tú más dijiste o una menos. respuesta ahí que me gustó y yo decía, pero oye, pero Erika habla de este tipo de más o menos el margen que debería tener una persona sola, Sí, pero sí. si nos vamos, una pregunta que Una yo te- familia. a una Sí, familia, sí. ¿cuánto, sacando el cuento, tú como economista y nos puedes dar unos tips o tu opinión, cuánto debería ganar una persona que tiene papá, hijo y mamá, una familia De 4 Eh, o de 3. o de 3? De 3, dignamente, clase media, tiene que estar por encima de los 150,000 pesos para poder tener una estabilidad, pagar Qué colegio. increíble. Una familia de 3 que tenga vehículo, que ya también tenga, Sí. por ejemplo, un pago de vehículo de una mensualidad. También tiene que tener, si vive en un sector también clase media, y la propia clase media baja, un alquiler se encuentra de los 30, 35, 40 y 50 Así mil es. pesos. Yo estaba buscando Entonces- un apartamento aquí cercano en 20,000 pesos, no apareció. No, Pero que no te va a pero parecer, Con mi tres, vida. con tres No. parqueos, En 4 En Mi 20,000 amor. tienes que irte para el sector sí, bajo. tienes que irte, tienes Sí, que sí. cruzar puentes. Sí, para- sí, obligado. Yo quería que en la claro. Lincoln un apartamento. Casi llegando al aeropuerto, Sí, Porque no es sí, tanto de que sí. crucé el puente aquí, no, cruzando el Sí, aeropuerto. el mi vida. alquiler, realmente el costo de vida en República Dominicana ha aumentado bastante. Y esto no es tan malo en un país si esto también se asimila en empleo, si esto se asimila en capacidad y oportunidad de emprendimiento, si esto se asimila en aumento de sueldos. Pero no lo tenemos. Pero lamentablemente no contamos con ello. Entonces, lo que significa, por eso tuve tantos jóvenes hoy en día que tienen 2 y 3 trabajos, Así que tienen es. un trabajo formal y tienen Así que salir de es. su trabajo formal, Así- que se lo Sí ganaron, somos. que se lo Sí ganaron a somos. través de su licenciatura, que Sí. duró Sí, educándose. Porque, sí. ¿qué pasa? Tú te educas como joven dentro de un país para no ser una carga tributaria Claro. para ese país. Se supone que ese país tiene que garantizarte en el tiempo Pero- empleo y una vida digna. Pero esto afecta, ¿sabes por qué? Porque muchos de los jóvenes que vemos hoy en día, quizás en esos trabajos irregulares o quizás en esos trabajos, sí, ya en empresas que tienen 2 y 3 trabajos en un día o a la semana, dejan la universidad Así porque es. no le da el tiempo. Entonces estamos bajando el porcentaje de educación y de profesionales en el país, pero estamos entonces forzando al joven que tiene 3 trabajos a que se vuelva loco, como para Así decirlo es. en una palabra más llana. Y lo peor de todo es que llega el nivel de la desesperanza, porque entonces, ¿qué pasa cuando hay desesperanza? Pues la persona de manera natural asume lo que es la fuga de cerebros, va a otros países Sí. donde le permitan, por ejemplo, tener una calidad de sueldo prudente y que por lo menos vuelva o regrese a su país con la oportunidad de terminar su vida útil con algo digno. Entonces, cuando un país no te garantiza estabilidad, y cuando lamentablemente no te da las herramientas, se genera desesperanza, desempleo, emigración y lamentablemente con ello pues la pobreza aumenta. Te voy a hacer una pregunta que quizás allá afuera muchas personas lo hacen. ¿Por qué? Y es justamente lo que te hacía hace un par de minutos. ¿Por qué aquí ha aumentado tanto los alquileres en este país, en esta ciudad? Que tú dices, de verdad, yo le decía en forma de chercha, un apartamento de 12,000 pesos aquí en la Lincoln, no jamás ni un cuarto. Pero lo que te quiero decir es que antes no se había visto ese margen de aumento. Es porque se pusieron de acuerdo las personas que alquilan, las Los empresas comerciantes, inmobiliarias, los sí. comerciantes, como, mira, sube tú, yo subo también, y todos subimos y nadie tiene... El que quiera, que no, que se vaya. Porque todos han visto que el rango de un alquiler normal aquí son 35,000 pesos. Mira, aquí, O, haciendo paréntesis ahí, para agregarle algo a lo de Chris, o el Estado tiene que ver mucho con esto. mira, aquí no hay una regulación de alquiler. O sea, aquí no hay una regulación del precio en alquiler. Por eso, el mercado se regula solo. Por ejemplo, Qué mal. si usted vende celulares, Ujú. usted y otra persona que es su competencia está vendiendo celulares, la competencia se regula en base a la cantidad de demanda. Eso es una ley natural de la economía. Ok. A mayor oferta, pues mayor demanda, se estabilizan los precios y eso hace que el mercado tenga una posición en el tiempo de cuánto cuesta una herramienta o un elemento aproximado. O Entonces- a mayor delincuente que te roben el celular. Entonces, ¿Viste? Y tiene que comprar un teléfono porque, ajá. y el riesgo también, pues hace que tú tengas que pagar por ello. Por ejemplo, la capital,
que es el Distrito Nacional, tiene algo que se llama plusvalía. Ujú. Por pertenecer a la zona metropolitana, por tener cercanía de todos los sectores y una facilidad de vida, pero también hay algo que se llama estatus social. Y el estatus social tiene un costo elevado que genera entonces en el consumidor la necesidad Ok. de llevarlo a la misma. Entonces, las zonas se han identificado en base a su cantidad de inversión. Por ejemplo, a mayor lujos, prestigios y demás, pues elevo mi precio. Lo que yo sí considero es que esto no tiene que ser en todos los sectores, por ejemplo, o que eso no tiene que ser en base a la zona per se, sino a la calidad de tu inmueble, porque también sabemos que hay apartamentos dentro de la propia zona metropolitana que no cumplen los estándares de lujos y que quieren exigir el mismo precio simplemente por encontrarse en la zona metropolitana. Por lo que yo creo que sí, ahí entonces el Estado debe entrar como ente regulador, porque Exactamente. aparte de que tú tengas una propiedad y tú puedas hacer todo con tu precio, tu apartamento y demás, el Estado es el ente Claro. regulador de un país. Bueno, Erika Infante se cuenta con nosotros. Erika, estaba viendo que tú eres un miembro de la Dirección Central de Vicesecretaria de la Juventud y candidata a la Secretaría de la Juventud del Fuerza del Pueblo. Me gusta eso. Soy tienes- política, Sí, tienes una parte importantísima en la política. Te juro que yo tienes el perfil. Sí. Mírala, tiene No, el perfil, sí. Gracias. No, pero me gusta de que, bueno, que aparte de que, bueno, desde muy joven tú perteneces y tienes un liderazgo interesante en cuanto a tu formación y todo esto, y Bueno. perteneces a lo que es el Partido Fuerza del Pueblo. Así es. ¿Qué tal? Una muchacha tan joven que tantas responsabilidades. Sí, no es fácil. Realmente nosotros asumimos la política como una pasión desde los 17 años y es ahí donde la Fuerza del Pueblo en su presidencia, en la parte del doctor Leonel Fernández, nos dio la oportunidad de militar en un partido o en una estructura política donde nos hemos desarrollado y también hemos sumado a la organización en esto, ¿sabe? Proponerle a la sociedad de que la política no es solamente un grupo de personas con una X cantidad de años, sino de que la responsabilidad como sociedad es que nosotros militemos dentro de una organización para aportar a ella. Que Por tienen eso, un fin. exactamente, que es electoral, pero aparte también propuestas que vayan en mejora de ellas, porque si tú perteneces a un partido, no solamente debes de reclamar lo que hace otro partido o querer llegar al gobierno, tú Así debes es. de proponer, de tener ideas, de tener iniciativa, pero sobre todo generar esperanza Exactamente. en la sociedad y que la gente pueda confiar de que en ti, en el tiempo, está la garantía para yo mejorar mi calidad de vida, porque eso es lo que hacemos los políticos. Los políticos somos la persona que se encarga de generar en la gente la intención de crear confianza, pero sobre todo de capacitarse para tomar esa medida. Es devolvernos la esperanza donde la hemos perdido a través del tiempo por ciertas situaciones. De verdad que me enorgullece de ver una muchacha joven, estudiada, capacitada, de verdad que apenas tenemos minutos y de verdad tienes que volver porque se nos quedan demasiados temas que sé que son de bastante interés para los radioescucha y también para mí a lo personal, de cómo educarnos a nivel financiero, pero también ese toque político donde le devuelves la esperanza a muchos de nosotros que somos jóvenes, que hemos visto los mismos rostros, las mismas palabras y siempre es bueno tener a alguien con quien identificarse y más en un partido político, sea cual sea, pero lo que me agrada de esto es que la juventud se está uniendo más para defender los intereses de su país. Así de es. verdad que sí, te felicito. Yo creo que llegó el momento en el que exista un acuerdo generacional Sí. de todos los partidos políticos y de nuestra generación, porque al final los que a quienes nos afectaría en el tiempo serían a nosotros mismos. Y no sirve de nada criticar y ser apáticos, sino sumarse y ser parte, porque si tú no tomas decisiones, otros la tomarán por ti y no necesariamente te van a convenir sus decisiones. Por eso yo decidí formar parte de la política, porque para transformar la política hay que ser parte de ella. Erika, muchísimas gracias por la visita, de verdad que encantado y de verdad que... Tienes que volver. Sí, qué honor Lo y, digo. y ojalá en un futuro un cerebro como tú tenga en manos decisiones importantísimas para este país. No, yo lo, De verdad. lo declaramos En y lo nombre de Dios, presentimos me aquí en el encantó. Mix Morning. Claro De verdad que que sí. sí. Un Erika, placer. tus redes sociales, @Erika con K, Sí, ¿verdad? exactamente. Infante Piso, búsquenla por allí. Además que usted va a conocer una joven líder en cuanto a la política. Y Algunos, escribirle sus dudas Ok. financieras, que ella las responde. ya, ahí está pendiente de su DM ahí, duda financiera. Mira, ¿cómo hago para tener 3 mujeres y 2 casas? Bueno. Es que tú te pasas, Cris. Yo
¿qué que- te pasa? Bueno, No sé cómo la mujer lo aguanta. Yo- Yo no sé cómo. ni No yo sé. cómo. pero bueno, Erika, muchísimas gracias por la visita y nada, mucho éxito y te esperamos pronto por acá, ojalá. Claro que sí, gracias por el espacio y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias de verdad y volvamos a creer que sí hay mucho de lo bueno para nuestro país. Así es. Vamos a pausa, muchachos. Recuerden nuestro Instagram o nuestro YouTube es Mix 1045. Ahí suscribir y estamos allí con mucho contenido para ti. Así que dale por ahí.